Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal que les ofrece el equipo de Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 18 horas y 47 minutos del horario internacional GMT, voy a realizar la previsión para la semana que viene del 17 al 21 de febrero del presente año 2014. Como siempre y en primer lugar les voy a invitar a que si tienen alguna duda sobre el análisis, sobre el mercado en general, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos, Skype, correo electrónico, formulario de contacto de nuestra página o chat gratuito de nuestra página. Bueno, vamos a ver, como siempre, vamos a darle un repasito a los principales índices bursátiles, a ver cómo se han comportado esta semana. Resultados mixtos, el IBEX 35, como vemos, va a cerrar prácticamente en tablas, en los mismos niveles que nos abrió el lunes día 10 por la mañana. En estos momentos los futuros cotizan en los 10.140 y el mensaje más importante que nos dejan los inversores esta semana es el apoyo que ha tenido la cotización el jueves, ayer, día 13 de febrero, sobre la barrera psicológica de los 10.000 puntos. Sabemos lo importante que es para el IBEX 35 esta barrera de los 10.000 puntos y de momento un cierre semanal, como vemos en esta zona de los 10.140, pues cabría indicar movimientos de alegría para la próxima semana. Veremos a ver si se consolidan estos movimientos. Desde luego, mientras no pierda la barrera de los 10.000 puntos, esta presión alcista continuará en el IBEX 35. Como comentamos, va a cerrar prácticamente en tablas. La semana ni cede ni avanza. Vamos con el Dow americano. A estas horas de negociación todavía está activo. Cotiza en los 16.144 puntos. Avances importantes para el Dow esta semana desde su punto de arranque en la zona de los 15.800 puntos. Como vemos, va a acabar la semana con unos avances importantes de más de un 2%. Avances, como hemos detallado, bastante importantes para términos intrasemanales. Le echamos un vistazo también a la cotización del crudo, la cotización del petróleo, que se mantiene estable. La semana prácticamente la va a cerrar en los $108, prácticamente en los mismos niveles en los que arrancó el pasado lunes. Es decir, prácticamente en tablas, ni avanza ni retrocede en esta zona de los 108 sin poder llegar a la barrera psicológica de los $110 por barril. Nos dirigimos al DAX alemán, espectáculo del índice alemán. Vamos a ver lo que consigue avanzar la cotización del DAX esta semana, unos avances que deben de rondar el 3,5% porcentual, más o menos. Vamos a ver desde su punto de apertura semanal en estos momentos exactamente un 3,51%. El mensaje más importante que nos dejan los inversores es este apoyo en su precio de apertura anual en los 9.617. Mientras no nos pierda el precio de apertura anual en los 9.617, no vamos a ver movimientos bajistas para el DAX la semana que viene. Ténganlo en cuenta esta barrera porque, repito, será clave para la semana que viene cuando abra el mercado para seguir la cotización del DAX alemán. Como vemos desde su apertura semanal, desde su apertura mensual consigue unos avances de un 6,17% desde el día 1 de febrero. Nos dirigimos ya a los principales índices bursátiles, que es nuestro objetivo el colocarle unas barreras para la semana que viene de soporte y de resistencia para que les sirvan de utilidad y el de realizar un comentario y una lectura de mercado. Como vemos, a estas horas de negociación de hoy viernes, la cotización está prácticamente paralizada en la zona del 1,37. El eurodólar se ha estado debatiendo en esta zona durante toda la jornada del viernes día 14 y, como vemos, presumiblemente nos cerrará en esta zona del 1,37. Quedan todavía 3 horas de negociación. Como siempre, les aviso por si sucediera algo importante en estas últimas 3 horas de negociación, pues deben de tenerlo en cuenta para el análisis final. Voy a hacer también una pequeña aclaración con respecto a estas previsiones semanales.
porque estamos recibiendo muchas peticiones de seguidores de Forex Índices para que analicemos otros pares de divisas distintos a los 6 que analizamos habitualmente. El libra-yen, el euro-libra, el dólar con el dólar neozelandés, en fin. El análisis en formato de vídeo tiene una duración más o menos de 1 hora, de 50 minutos, 1 hora y un poquito. Son 6 pares de divisas. Si analizáramos 12 pares de divisas o 15, eso supondría pues en 2 horas y media de grabación. 2 horas y media de grabación que llevaría multiplicado por 3, puesto que esta grabación, aparte de la hora de duración que tiene un trabajo por detrás de colocación de niveles, de estudio de mercado, de planificación, posteriores publicaciones, en fin. Representaría un trabajo de unas 15 horas de trabajo, de 12 a 15 horas de trabajo, si respondiéramos a todas las peticiones que nos llegan pues todos los días prácticamente. Deben de entender que eso pues no es posible y que los principales pares de divisas se analizan por esas peticiones que recibimos. Evidentemente el euro-dólar, el dólar-yen, dólar franco-suizo, libra-dólar, dólar americano y dólar australiano, y el euro-yen son los principales pares de divisas y a eso nos agarramos y esos pares son los que analizamos. Les recuerdo que todos los días, si quieren ver análisis de otros pares de divisas, del oro, la plata y el DAX alemán, tienen un análisis gratuito en FX Street a las 13:30 GMT. Si no saben cómo entrar, pónganse en contacto con nosotros y todos los días analizamos pues otros cruces como el libra-yen, el euro-libra, el dólar-CAD, el oro, la plata, el DAX, en fin, a las 13:30 GMT a través de la plataforma de FX Street. Bueno, habiendo hecho esta pequeña aclaración, vamos ya a iniciar el análisis del euro-dólar para la semana que viene. En un principio y como siempre una lectura del mercado. Las lecturas del mercado, como siempre, son las mejores herramientas para después poder saber por dónde pueden circular las cotizaciones en futuros días y futuras semanas. Vamos a ver cómo se ha comportado la cotización del euro-dólar esta semana que hemos terminado. Ampliamos el gráfico, la cotización arrancó la semana sobre la congestión de muy largo plazo del 1.3606. Como vemos, el domingo por la noche encontró apoyo sobre este muro de congestión siempre importante y inició movimientos alcistas durante la jornada del lunes, sesión europea, sesión asiática, europea, americana. Llegó en la sesión asiática y europea a la congestión de mediano del 1.3675 del martes, día 11, como vemos en la primera intervención de la señora Yellen, presidenta de la FED, la nueva presidenta de la FED, en la primera intervención en el Congreso de Estados Unidos, generó un poquito de volatilidad extrema de cortito plazo, se mantuvo en un estrecho rango la sesión americana del martes día 11 sin decirnos mucho la señora Yellen, y como vemos la cotización en la jornada del día 12 miércoles en sesión europea se nos precipitó a la baja con un movimiento que le llevó a realizar un mínimo intrasemana en el 1.3562. Este movimiento bajista fue atribuido a unas palabras de un miembro del Banco Central Europeo que dijo que podría ser que en el futuro la tasa interbancaria en la zona euro se posicionara en negativo. De ahí que bueno, el euro se precipitara a la baja con violencia en pocos minutos para tocar estos mínimos intrasemanales. Desde ahí recuperación y este quiebre en la sesión asiática del jueves día 13 de la congestión de muy largo del 1.3606 con su posterior apoyo en preapertura europea impulsó a la cotización al alza, como vemos, para chocar de nuevo con la congestión de mediano del 1.3675, implacable durante toda la semana. Este movimiento alcista en sesión asiática del jueves día 13 fue atribuida a el aumento de techo de deuda de Estados Unidos hasta el 2015. Parece ser que los inversores lo han recogido esta noticia como negativa para el dólar y se nos presentó, como comento, hasta el 1.3675, donde se nos quedó a dormir la noche del día 13 de febrero, se nos imantó y, como vemos, en la salida del día 14 estuvo apoyándose durante toda la sesión asiática y toda la sesión europea sobre la congestión. Además, la apertura
del viernes día 14 coincidía prácticamente con la congestión de mediano y estuvo manteniendo el tipo, a no ser que estas últimas 3 horas de negociación que nos queda haya algún movimiento brusco. Todo cabe indicar que cerrará por encima del 1,3675. Dato importante a tener en cuenta. Como dato importante es que nos encontramos ya muy cerquita otra vez del precio de apertura anual 1,3750, que va a ser clave y primordial para la semana que viene. Vamos a tirarle unos avances porcentuales para ver cómo se está comportando la cotización desde el día 1 de enero. Bueno, tenemos unos retrocesos mínimos en estos momentos en la cotización de un 0,39%, retrocesos mínimos intraanuales. Desde el día 1 de febrero, que la cotización arrancó en el 1,3482, consigue unos avances intramensuales de un 1,58% a estas horas de negociación. Avances moderados para los primeros días, para los primeros 14 días de negociación de este mes de febrero. Y en términos intrasemanales, desde el domingo por la noche, que arrancó en la zona de congestión del 1,3606, va a acabar la semana con unos avances de un 0,62%. Unos avances moderados en términos intrasemanales. Nos dirigimos, como siempre, a temporalidades superiores para iniciar ya el recorrido para la semana que viene. Llamar la atención, como siempre, las barreras históricas más importantes que tenemos. El detalle clave y en el que debemos de fijarnos sigue siendo en el quiebre que tuvimos del 1,3606, esta congestión histórica de la cotización del par, el quiebre que tuvimos el último trimestre del año pasado 2013 y el apoyo que está teniendo en el primer trimestre de este año 2014. Cuidado, detalles importantísimos para negociaciones de largo y muy largo plazo, y para el intradía e intrasemana también nos sirve el 1,3606 para tenerlo de referencia y como fuerzas de atracción. Son los detalles más importantes junto con la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001, viendo cómo trimestre tras trimestre ha capturado, ha imantado a la cotización del par, y vemos como estos dos últimos trimestres ya se nos ha alejado de la misma. Ya han sido los 2 trimestres que no ha tocado la cotización esta barrera histórica, este eje inclinado alcista de muy largo plazo, muy potente, siempre ejerciendo fuerza sobre la cotización. Nos dirigimos a temporalidad mensual, donde detallamos, como siempre, la directriz bajista de largo desde el año 2008, desde julio del año 2008, máximos históricos con su punto de apoyo en mayo del año 2011, y vemos cómo no ha conseguido todavía tocar. Se ha acercado, cuidado con el quiebre de precio de apertura anual en el 1,3750, porque es lo que está sujetando al alza la cotización en estos primeros compases de año, porque el quiebre del 1,3750 nos llevaría directamente a probar por primera vez la directriz bajista de largo plazo. Por supuesto, su quiebre y sus confirmaciones en temporalidades superiores, semanales o mensuales, meterían a la cotización del euro dólar en presión alcista. Necesitamos primero el quiebre del precio de apertura anual 1,3750 y posteriormente el quiebre de la directriz bajista de largo plazo. Por la parte de abajo, mientras no nos pierda el 1,3606, no hay miedo de movimientos bajistas para próximas jornadas ni próximas semanas. Nos dirigimos al gráfico de temporalidad semanal para ver si le sacamos alguna información adicional. Poquito, sinceramente, simplemente que bajo presión bajista de su precio de apertura anual, como vemos, no deja llegar semana tras semana. Las órdenes vendedoras de los inversores se colocan un poquito por debajo del punto de partida anual, mensaje importante de los inversores, y tan solo el quiebre del 1,3750 metería bajo presión alcista a la cotización del par para la próxima semana. Nada más que destacar de temporalidad semanal. Nos vamos a temporalidad diaria por si pudiéramos sacar alguna información. Poquito también de temporalidad diaria, simplemente ver cómo ha tenido como eje central y como resistencia importante en todo momento el 1,3675, sobre todo el pasado martes día 11 con este rechazo potente hacia la congestión del 1,3606, y vemos cómo nos va a cerrar por encima del mismo. Atentos, congestión de mediano, siempre importante, siempre respetada, como podemos apreciar en la imagen, por la cotización del par, y un cierre semanal por encima
de este muro de mediano ya es indicativo para la semana que viene y para la negociación intrasemana, mientras no cotice por debajo del 1,3675, las probabilidades de alcanzar el precio de apertura anual en el 1,3750 son muy altas. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le colocamos principales barreras para la semana que viene. Por la parte de arriba, la primera barrera que se va a encontrar, la cotización del par precio de apertura anual, primera resistencia, 1,3750, que además viene acompañado por un eje inclinado alcista de mediano plazo, que cada vez que llega la cotización la captura durante varias horas o incluso durante varias jornadas. Atentos a este eje inclinado que junto con el precio de apertura anual ejercerán fuerza de resistencia. 1,3750. Primera barrera a batir al alza. Desde ahí nos vamos a topar con un eje inclinado bajista de mediano plazo. 1,3788, 1,3790. Quebrada esta fuerza de resistencia, nos vamos a la principal resistencia de semana, delimitada por la directriz bajista de largo, que nos viene desde máximos históricos del año 2008, y por una congestión de mediano, 1,3863. Atentos a esta doble barrera porque será la principal fuerza de resistencia para la semana que viene. Y quebrada esta doble barrera, recorrido amplio ya hasta la zona del 1,40. Zona psicológica, la congestión la tenemos en el 1,3994, exactamente a 300 puntos de la situación actual. Le colocamos la última resistencia para la semana que viene. Para que la cotización del par entre en sentimiento bajista y se encuentre bajo presión bajista la semana que viene, lo primero que debe de hacer la cotización es quebrar a la baja la congestión de mediano que se le ha resistido durante toda la semana del 1,3675. Si esta congestión de mediano es quebrada a la baja, nos vamos directamente al principal soporte de semana. Congestión de muy largo plazo, como siempre, capturará la cotización y generará fuerza sobre la misma. 1,3606. Desde ahí directamente al salvavidas de la cotización en los últimos tiempos. Directriz alcista de mediano que nos viene desde el 24 de julio del año 2012 y congestión de mediano en el 1,3495. Atentos a esta doble barrera porque, como podemos apreciar en los primeros compases de mes de febrero, ha sido el punto de apoyo y el punto de inflexión de este mes de febrero. Cuidado, repito, 1,3495, doble barrera, soporte muy importante para la semana que viene. Y desde ahí, recorrido bajista hasta una congestión de mediano largo en el 1,3406, muy cercano ya a la directriz alcista de muy largo que nos viene desde el año 2001 y una congestión de mediano que nos pasa sobre el 1,3368, un poquito más de 300 puntos de la situación actual le colocamos el último soporte. Por la parte de abajo, el domingo, si es que al final hoy viernes cierra por encima del 1,3675, atentos porque es primordial. Si encontrara apoyo sobre este nivel, atacaríamos directamente el precio de apertura anual como primera barrera de resistencia, 1,3750, ayudado por el eje inclinado alcista de mediano plazo. Continuamos con el dólar yen, muy errática la cotización del dólar yen durante toda la semana. Vamos a configurar el gráfico y a realizar la lectura de la cotización del dólar yen. Desde un punto de vista fundamental, nada que destacar. La señora Yellen ni siquiera hizo mover a la cotización del dólar yen, muy sensible siempre a datos macroeconómicos desde Estados Unidos. Arrancó la semana en los 102,52, como vemos, en un estrecho rango durante toda la semana. Por la parte de arriba, máximos en los 102,72 y por la parte de abajo, mínimos sobre esta congestión salvadora de la cotización en los 101,62. Un rango prácticamente de 100 puntos. Poquito nos ha dicho la cotización del dólar yen esta semana. El mensaje más importante es que de momento los inversores no estamos por quebrar el nivel de congestión de los 101,62. Primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado. Recuerden que el pasado día 7 de febrero ya encontró apoyo sobre el mismo. Recorrido histórico sobre la cotización del dólar yen. Desde 1985, el mensaje más importante que nos deja la cotización es el quiebre de la directriz bajista de muy largo plazo, el primer trimestre del año 2013, vigente todavía y muy lejos de la misma. Temporalidad mensual
para la cotización. Directriz alcista de largo, cuidado porque se encuentra posicionada ligeramente por debajo de la misma. Mientras no la recupere, la cotización del dólar yen se va a encontrar bajo presión bajista de la directriz alcista de largo y del precio de apertura anual en los 105.32. Atentos porque mientras se mantenga por debajo de esta doble barrera no vamos a ver movimientos alcistas importantes para el dólar yen la próxima semana ni en términos intraanuales. Son los detalles más importantes de temporalidad mensual. Nos dirigimos a temporalidad semanal. Aquí lo vemos más en detalle. Vemos el quiebre ya en temporalidad semanal de la directriz alcista de largo plazo que nos arranca a finales del año 2012. Directriz ya con muchísima potencia. Y como vemos en temporalidad semanal ya hemos tenido su quiebre, sus confirmaciones, sus recorridos a la baja, en fin. Mientras se encuentre por debajo de la misma, repito, no vamos a ver movimientos alcistas, como tampoco los vamos a ver mientras no recupere la congestión de mediano largo de los 103.30, congestión que siempre ejerce muchísima fuerza sobre la cotización y mucho menos vamos a ver movimientos alcistas mientras no recupere el precio de apertura anual de los 105.32. Son detalles muy importantes para negociaciones de mediano y largo y que, como siempre, estas barreras nos servirán también para las negociaciones de corto. De temporalidad diaria, pues ningún detalle más, simplemente pues apreciar el quiebre de la directriz alcista de largo, sus confirmaciones ya en el cortito plazo con sus recorridos, el respeto de la congestión de mediano de los 101.62, que como comentamos será clave para la semana que viene, como por la parte de arriba va a ser clave los 103.30. Estos rechazos de la congestión de mediano del pasado día 28 y 29 de enero han sido claves para el posterior movimiento bajista, para los testeos durante varias jornadas de la directriz alcista de largo y el posterior quiebre el 31 de enero. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle ya las principales barreras de soporte y de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, vamos a ver cómo se encuentra de salud la cotización desde su punto de apertura anual, mensual y semanal. Desde el punto de partida anual, 105.32, la cotización se encuentra bajo presión bajista con un 3,30% de retrocesos, unos retrocesos casi moderados para los primeros 45 días de negociación de este año. Desde el punto de apertura mensual, como vemos, prácticamente está en tablas, en los 102, en la zona de los 102, que tuvo el precio de apertura mensual, tiene unos mínimos retrocesos en estos momentos de un 0,7-0,8%, prácticamente en tablas con respecto de su punto de apertura mensual. Y en términos intrasemanales, desde la apertura semanal, que como hemos comentado anteriormente lo tuvo en los 102.52, va a acabar con unos retrocesos moderados de un 0,66%, más bien tirando a mínimos este 0,66% de retroceso. Por la parte de arriba, primordial es que no nos pierda los 101.62 y los primeros compases del domingo, día 16, cuando abra el mercado. Si no lo pierde, las probabilidades de atacar esta doble barrera, directriz alcista de largo y congestión de mediano largo, en los 103.30 son altas. Repito, siempre y cuando no nos pierda los 101.62. Primera resistencia y además principal de semana, 103.30. Recorrido alcista, quebrada esa doble barrera hasta una congestión de mediano en los 104.52 y el quiebre de esta resistencia nos lleva directamente al precio de apertura anual en los 105.32 como última pieza a batir la próxima semana. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, imprescindible el quiebre de los 101.62. Si lo consigue, atacaríamos un soporte de la misma categoría que el anterior, 100.68. Cuidadito el mensaje que nos dejaron ya los inversores a principios del mes de febrero sobre esta congestión de mediano. Soporte importante. El más importante de la semana viene delimitado por una congestión de largo, 99.75, históricamente siempre respetado por la cotización del par. 99.75, principal soporte de semana e incluso el quiebre del mismo nos llevaría a una congestión de mediano largo en los 98.58. Último soporte para la semana que viene. Por la parte de abajo, primer soporte, domingo por la noche, cuidadito con los 101.62, porque va a ser primordial. Por la parte de arriba, primera y principal resistencia de semana,
103.30. Confluyen con gestión de mediano largo, directriz alcista de largo. Nos dirigimos al dólar franco suizo. Desde un punto de vista fundamental, tan solo destacar el movimiento bajista que tuvo la cotización el pasado jueves día 13 en sesión asiática, cuando conocimos ese aumento de tasa de deuda hasta el año 2015 por parte de la administración americana. Hizo precipitar a la cotización hasta su punto de partida anual. Como vemos, capturada totalmente las dos últimas jornadas de negociación de esta semana por su punto de partida anual. Ejerce muchísima fuerza de atracción, como es lógico, el punto de partida anual en los 0,8927 y ahí está, capturada totalmente. Será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. En términos intraanuales, como vemos, ni avanza ni retrocede. En estos momentos ligeramente retrocede un 0,7-0,8% en términos intraanuales. En términos intramensuales vamos a ver cómo se encuentra la cotización desde el día 1 de febrero con unos retrocesos bastante importantes en estos momentos de un 1,59% desde el día 1 de febrero. Retrocesos importantes para 14 días de negociación del mes. Y desde su punto de apertura semanal, desde los 0,8992 también tiene unos retrocesos intrasemanales de un 0,79%, unos retrocesos moderados en términos intrasemanales. Recorrido desde temporalidades superiores, desde espacios temporales amplios para ver la salud, que siempre pues nos guía, aunque luego operemos en temporalidades inferiores, pero las guías de las temporalidades superiores siempre son primordiales. La directriz bajista de largo nos marca perfectamente la salud en el muy largo plazo de la cotización del USD. También nos marca la congestión histórica de los 0,9680, esa presión bajista durante trimestres consecutivos, golpeándola y en ningún momento ha tenido fuerzas para quebrar. Tanto intento, trimestre tras trimestre, pues al final ha precipitado de nuevo a la cotización del USD. Esta doble barrera primordial para el año 2014 si queremos ver evolucionar al alza a la cotización de este par de una forma consistente en el año 2014. Mientras no nos la quiebra al alza, no vamos a ver movimientos alcistas para este par en términos intraanuales y se mantendrá bajo presión bajista. Siempre hablamos en términos de medianos y de largos plazos. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual por si alguna información adicional. Poquito simplemente cómo se encuentra, vamos a expandir el gráfico, cómo se encuentra encerrada la cotización entre los 0,9148 por la parte de arriba siempre ejerciendo fuerza de resistencia y por la parte de abajo por su precio de apertura anual. Los 0,9148 no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2013, recordado siempre por los inversores, está encerrado en este estrecho rango y mientras no lo abandone bien por la parte de arriba o bien por la parte de abajo el precio de apertura anual actual no nos va a orientar de movimientos definidos y mientras se mantenga en este estrecho rango pues se mantendrá precisamente con condiciones dubitativas y más acorde para operaciones con estrategias contratendenciales de corto. Repito, la clave la semana que viene la tendremos en el precio de apertura anual en los 0,8927. Vistazo en temporalidad semanal, poquito que destacar, simplemente los rechazos, como vemos, a principios de este año sobre su precio de apertura anual del año pasado en los 0,9148. Estos rechazos le han hecho daño a la cotización y mucho más daño le haría un cierre firme por debajo del punto de partida anual, un cierre el día de hoy, un cierre semanal ya le haría daño y por supuesto un cierre mensual le haría muchísimo más daño a la cotización y metería a la cotización del par bajo presión bajista para este año 2014 de momento. Temporalidad diaria. La verdad es que de temporalidad diaria simplemente vamos a destacar el rechazo de la congestión de mediano largo de la zona psicológica de los 0,90, como podemos apreciar esta semana, e instalado en el precio de apertura anual. Ni más ni menos no vamos a destacar nada más de esta temporalidad y ya nos vamos a el gráfico de 4 horas para colocarle las barreras para la semana que viene. Un apoyo en su punto de partida anual en los 0,8927 el domingo por la noche impulsaría la cotización al alza para atacar la doble barrera
que tenemos generada por la congestión de mediano largo en los 0,8998 y un eje inclinado bajista de mediano plazo que siempre captura la cotización durante varias horas o varias jornadas. Atentos a esta doble barrera 0,8998 prácticamente en el nivel psicológico de los 0,90 porque va a ser clave para la semana que viene. Desde ahí recorrido amplio en caso de que lo quiebre hacia los 0,9075, congestión de mediano de donde fue rechazada la cotización el día 31 de enero y en la apertura del mes de febrero. Mensaje importante ya el que nos dejaron los inversores en aquellas jornadas, detallado perfectamente desde Forex Índices en sus análisis de corto plazo. 0,9075, resistencia importante y desde ahí nos vamos a la más importante de semana. Congestión de mediano largo 0,9148. Mensaje importante, importantísimo también el que nos dejaron los inversores el pasado día 21 de enero. Narrado también desde Forex Índices en términos cortos. Mensaje desde los 0,9148. Principal resistencia para la semana que viene. El quiebre de este nivel nos llevaría a una congestión de mediano como última resistencia en los 0,9253, bastante alejado de la cotización actual. El domingo por la noche, atentos a un posible rechazo del precio de apertura anual. Si esto se produjera en los primeros compases de semana, un rechazo en firme de los 0,8927, la cotización entraría bajo presión bajista. Un primer soporte con gestión de mediano lo vamos a topar en los 0,8891. El quiebre de este nos lleva directamente a una congestión de mediano. 0,8817. El principal soporte de semana viene delimitado por una congestión de la misma categoría que las anteriores en los 0,8757. Quebrado incluso, este nivel nos llevaría a una congestión de mediano largo en los 0,8643. Muy alejado ya de la cotización actual a más de 300 puntos, exactamente a 320 puntos. Capturada la cotización totalmente por su precio de apertura anual, será primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado. Continuamos con el par libra-dólar. Movimientos muy abultados en términos intrasemanales los que nos deja la cotización del par. Y lo más importante de todo es que nos va a cerrar por encima de esta congestión de largo importantísima para seguir la evolución de este par 1,6709. Como vemos, ha estado capturada la cotización durante toda la jornada del viernes día 14 y, como vemos, nos va a cerrar ya bastante alejada de la misma. Cuidado, importantes los avances. Vamos a ver qué avances tiene en términos intraanuales, mensuales y semanales desde su punto de apertura anual, que también lo ha quebrado esta semana por primera vez. Cuidadito. Desde el 1,6568 avanza un 1% en estos momentos en términos intraanuales. Avances mínimos, lógicamente, pero ya es un detalle que los inversores hayan decidido colocar a la cotización por encima del mismo. Desde su punto de apertura mensual, la cotización arrancó en la zona del 1,3430, consigue unos avances de un 1,85%, ya unos avances de moderados a abultados en términos intramensuales, teniendo en cuenta que solo llevamos 14 días de negociación. Y en términos intrasemanales, avances muy abultados desde su arranque semanal en el 1,6397. Vemos cómo tiene unos avances en estos momentos de un 2,10%. Avances muy abultados en términos intrasemanales. Vamos a realizar la lectura de lo que ha hecho la cotización esta semana que hemos terminado. Arrancó en la congestión de mediano plazo del 1,6408. La cotización se mantuvo totalmente imantada, capturada en los primeros días de negociación, rondando siempre esta congestión con mucho poder siempre sobre la cotización. Arrancó ya en un movimiento alcista el día 11 en sesión americana, y la primera vez que nos quebró la congestión de mediano del 1,6512 fue en la sesión europea del día 12 miércoles. Un informe de inflación del Banco Central inglés hizo evolucionar a la cotización del alza. No dijo nada que esclarezca la evolución de la libra esterlina. El Banco Central inglés lo único que nos comunicó es que la tasa de interés del 0,50% se va a mantener como mínimo durante un año y que para que esa tasa del 0,5%
pueda ser aumentada en el futuro, la tasa de paro, la tasa de desempleo tiene que estar muy por debajo del 7%, pero que en los próximos 12 meses de negociación seguramente la tasa se mantenga en el 0,50%. Mensaje poco esclarecedor, pero los inversores lo han tomado bien para la libra esterlina y de ahí los avances. Como vemos, este eje inclinado alcista de mediano sujetó a la cotización al alza el día 13 en apertura europea, jueves, mantuvo capturada la cotización durante toda la sesión del jueves y estos apoyos en apertura del viernes sobre este eje inclinado impulsó a la cotización al alza para tener su cierre por encima del 1,6709, que va a ser primordial no solamente para el corto, sino también para el mediano y el largo plazo. Atentos a este nivel quienes operen los cruces del libra dólar. Nos dirigimos ya a temporalidades superiores, temporalidad mensual, para ver el detalle más importante que nos deja este cruce. Vamos a comprimir un poquito el gráfico. Directriz alcista de largo plazo. Lo venimos detallando semana tras semana en nuestra lectura de mercado sobre la cotización del libra dólar. Como vemos, directriz que se nos genera en enero del año 2009, que tiene su punto de apoyo en mayo del año 2010, respetada durante todo el año 2012 en varios meses consecutivos, respetada el primer mes en el mes de enero del año 2013, quebrada en el mes de febrero y vemos cómo al ir a realizar sus confirmaciones ha capturado a la cotización mes tras mes y lleva ya 3 meses consecutivos, diciembre, enero y febrero, encontrando apoyos sobre la misma, convertido ya en eje inclinado alcista de largo plazo. Estos 3 apoyos y sobre todo el quiebre del precio de apertura anual y de la congestión de largo del 1,6709 están impulsando al alza a la cotización del par. Mientras no nos quiebre a la baja estas 3 barreras, no vamos a ver movimientos bajistas para el par en este año 2014. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional nos proporciona la cotización. Bueno, detalles importantes en temporalidad semanal. Respeto de su precio de apertura anual durante todo el mes de enero, como podemos apreciar en la imagen, siempre rechazada hasta la directriz alcista de largo plazo. Estos apoyos, primero en el mes de enero y después la semana pasada, la primera semana del mes de febrero, han impulsado a la cotización del par al alza con esos avances importantes de más del 2%. Vemos esta vela potente, muy potente, atentos a la misma y atentos al cierre semanal si es que al final se produce por encima del 1,6709. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria por si pudiéramos sacar alguna información adicional. Poquito, simplemente los avances importantes desde la congestión de mediano del 1,6408. Durante 4 días consecutivos, sobre todo el pasado día 12, avances muy importantes. Nada más que destacar, simplemente la capturación de la directriz alcista de largo y el posterior quiebre de la misma el pasado día 7 de febrero. Volvemos al espacio temporal de 4 horas para colocarle ya las principales barreras que se puede encontrar la cotización del libra dólar. La semana del 17 al 21 de febrero. Primordial 1,6709. Mientras no nos pierda este nivel la semana que viene, los movimientos alcistas continuarán en la cotización del libra dólar. Primera resistencia importante que se va a encontrar con gestión de mediano a 100 puntos exactos de la cotización actual, 1,6842 con gestión de mediano. Un nivel de corto ejercería fuerza de resistencia en el 1,6921. Siguiente resistencia y principal de semana, con gestión de mediano 1,6998, prácticamente en la barrera psicológica del 1,70. Cuidado con este nivel, doble barrera psicológica y con gestión de mediano 1,6998. Y el quiebre incluso del 1,6998 impulsaría la cotización del par hacia la principal barrera que tenemos de muy largo plazo, cercana ya a la cotización actual en el 1,7139, bastante lejos en estos momentos, 1,7139, prácticamente a 400 puntos justitos de la cotización actual. Por la parte de abajo,
1,6709. Si perdiera este nivel de congestión de largo en los primeros compases de semana, atacaríamos un eje inclinado alcista, dependiendo del día de la semana en lo cual atacara, ejercería fuerza un nivel superior o un nivel inferior. Si lo atacara en los primeros compases de semana, es decir, el lunes, nos pasaría sobre el 1,6660. Quebrada esta zona del 1,6660 directamente al principal soporte de semana, delimitado por su precio de apertura anual, 1,6568. Siguiente soporte, congestión de mediano, 1,6512. Quebrado este directamente a una congestión de la misma categoría en el 1,6408. Recuerden, el 1,6408 ha sido el nivel que ha tenido capturada en los primeros compases de la presente semana y de donde se desprendió al alza, donde encontró apoyos decisivos en la sesión europea del martes día 11 de febrero. Atentos al mismo, último soporte muy cercano ya de la directriz alcista de largo plazo. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,6709 por la parte de abajo, por la parte de arriba, 1,6842. Continuamos con el AUD-USD. Lectura de mercado de la cotización de este par. Nos arrancó el domingo por la noche, como vemos, en la zona de los 0,8954. Se dirigía al precio de apertura anual y la congestión de muy largo plazo, que confluyen ambos en los 0,8885, 0,8888, pero el mensaje de los inversores era claro ya. Posiciones de compra no dejaron llegar a esta doble barrera y desde ahí impulso alcista, importante a este muro de corto plazo. Como vemos, movimiento bajista en la sesión asiática del jueves día 13. Unos malos datos de empleo desde Australia generaron este movimiento bajista que hizo precipitar a la cotización hasta la zona de los 0,8928. Tasa de paro, la más alta desde el año 2003. Cuidado con esa tasa de paro por si le pudiera hacer daño en jornadas o en semanas venideras. Lo único que vemos en estos momentos es que se ha recuperado la cotización y merodea este nivel de corto, en los 0,9032, que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. En términos intraanuales, la cotización avanza mínimamente desde los 0,8885, unos avances de un 1,73% a estas horas de negociación de hoy viernes. En términos intramensuales, la cotización tiene unos avances de un 3,08%. Avances abultados para 14 días de negociación del mes de febrero y desde su punto de apertura semanal 0,8953 también consigue unos avances de casi un 1%, un 0,92%. Unos avances abultados en términos intrasemanales. Nos vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver las informaciones en estas temporalidades amplias, que como comento siempre es bueno estas lecturas para tenerlo como motor de fondo. Las cotizaciones se mueven a ritmo de grandes temporalidades, de grandes espacios y siempre es bueno tenerlo de guía. Lo más importante es que ha recuperado los 0,8888 que nos coincide con su precio de apertura anual. Lo más importante, el detalle que nos deja en estos momentos la cotización del AUD-USD. No vamos a destacar nada más de temporalidad mensual y nos dirigimos a temporalidad semanal. Poquita información también sobre la cotización, simplemente que el cierre de la semana pasada ya lo tuvimos por encima del precio de apertura anual y de la congestión histórica de muy largo en los 0,8888 y esta semana también. Es el mensaje que nos están dejando los grandes inversores sobre la cotización del AUD-USD. De temporalidad diaria, poquito. Simplemente en ver esta directriz que se nos genera el día 23 de octubre del año pasado con su punto de apoyo el día 19 de noviembre, quebrada y confirmada en el corto plazo con sus recorridos, vemos como a la postre este eje inclinado bajista de mediano ha servido para encontrar apoyo a la cotización y desde ahí poquito a poco estos movimientos alcistas que vemos en las últimas jornadas. Temporalidad de 4 horas y principales barreras para la semana que viene. Configuramos, expandimos la cotización
0,9032, nivel inmediato a vigilar. Si el domingo por la noche, día 16, se encuentra apoyos sobre este nivel de corto, recorrido amplio y directamente hacia una congestión de largo plazo en los 0,9325. No vamos a colocarle ningún nivel de corto, ningún nivel intermedio. Nos aparece por aquí un eje inclinado bajista, más bien directriz potente todavía, que nos pasaría en la zona de los 0,9250. Cuidado por si llegara a cotizar sobre la misma. Vamos a comprimir el gráfico en temporalidad diaria. Es una directriz que nos arranca el pasado 11 de abril del año 2013. Cuidado porque está virgen todavía, ni siquiera la ha testeado en ningún momento la cotización. Nos pasaría en esa zona de los 0,9250 y evidentemente ejercería fuerza de resistencia sobre la cotización del AUD-USD. El quiebre de la directriz bajista de mediano, como hemos comentado, nos llevaría a los 0,9325. Principal resistencia para la semana que viene, como vemos, a 300 puntos de la situación actual. Y última resistencia le colocamos en los 0,9430. Por la parte de abajo, si tuviéramos un rechazo de los 0,9032 de este nivel de corto, nos llevaría a la doble barrera delimitada por el precio de apertura anual y congestión de largo en los 0,8888. Recordemos estos apoyos vitales primordiales para impulsar a la cotización al alza en las últimas jornadas. Principal soporte 0,8885. Otro nivel de corto lo topamos en los 0,8769 y otro último soporte también de la misma categoría que el anterior en los 0,8682. El domingo por la noche, vigilando muy de cerca los 0,9032, capturando perfectamente a la cotización hoy viernes y primordial el domingo por la noche, día 16, cuando abra el mercado. Vamos con el euro-yen. Vamos a llamar la atención sobre la directriz bajista, como vemos, de corto plazo desde el 27 de diciembre, ya de corto mediano, prácticamente casi 2 meses de negociación, es lo que está sujetando al alza a la cotización en las últimas jornadas. Trácenla porque será vital para la semana que viene en caso de que nos la quiebre al alza. Expandimos el gráfico y vamos a ver, la cotización se ha mantenido muy errática, respetando la directriz bajista de mediano siempre por la parte de arriba y también la directriz alcista de largo, quebrada, como sabemos, a finales del mes de enero. Esta doble barrera ha sido clave, sobre todo el pasado día 11 de febrero, martes de la presente semana. Este cruce fue primordial. Siempre se ha mantenido imantada, capturada por los 139,41, que en estos momentos también la tiene capturada, cotiza ligeramente por encima del mismo. En términos intraanuales vamos a ver lo que avanza la cotización, mejor dicho, vamos a ver lo que retrocede, está en posición negativa. Desde los 144, vamos a ver exactamente, 144,81, su punto de partida anual, la cotización tiene unos retrocesos moderados, de moderados a abultados en términos intraanuales de un 3,62%. Capturada, como hemos comentado, por la congestión de largo de los 139,41. Desde su punto de apertura mensual, como vemos, avanza en estos momentos un 1,17% y desde su apertura semanal, el día 9, cuando abrió el mercado el domingo por la noche, pues está prácticamente en su apertura semanal, es decir, va a cerrar en tablas. Si estas 2 horas y media de negociación que quedan para que cierre el mercado no lo impide, cerrará en tablas sobre esta congestión, se nos quedará a dormir en esta congestión de largo plazo en los 139,41. Temporalidades superiores, temporalidad trimestral, poquito que destacar, simplemente que alejada ya la cotización de los 133,51 y también alejada por la parte de arriba de los 150,08. Los dos principales niveles de muy largo plazo, la cotización los tiene bastante alejados. No vamos a destacar nada más de esta temporalidad. Vamos a la temporalidad mensual, cuidado con la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2012, porque la cotización está posicionada ligeramente por debajo de la misma y capturada por la congestión de largo de los 139,41. Este cruce de líneas en el largo plazo es primordial, como por la parte de arriba, si se atreviera a atacar la semana que viene el precio de apertura anual, que es lo que
realmente los inversores tienen puesto por la parte de arriba en su punto de mira. De temporalidad mensual nada más. Temporalidad semanal. El escenario viene marcado por la directriz alcista de largo. Como vemos, quebrada ya en temporalidad semanal, mientras no la recupere, la cotización del euro-yen se va a mantener en presión bajista y mucho más si el domingo por la noche, cuando abra el mercado, se posiciona por debajo de los 139,41. Mientras no recupere la directriz alcista de largo, no vamos a ver movimientos alcistas, y mucho menos mientras no recupere su punto de partida anual en los 144,81. De temporalidad semanal, nada más simplemente ver cómo la vela de esta semana, errática totalmente, nos va a acabar prácticamente en los niveles de apertura semanal. Temporalidad diaria. Lo único que vamos a destacar de temporalidad diaria es la directriz que hemos detallado anteriormente, que se nos genera desde el pasado día 27 de diciembre con sus puntos de apoyo correspondientes y vemos como día tras día en las últimas jornadas está siendo clave para sujetar al alza a la cotización del par, imantado, capturado totalmente por los 139,41. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas para colocarle las principales barreras. Por la parte de arriba, primordial, directriz bajista de mediano. Mientras no sea quebrada, no vamos a ver movimientos alcistas para la cotización del euro-yen la semana que viene. En caso de su quiebre, nos vamos a topar con la directriz alcista de largo. Volverá a ejercer fuerza de resistencia dependiendo del día en la cual atacara en la zona de los 140,70 aproximadamente. En nuestros análisis intradiarios iremos detallando por dónde pasa esta directriz alcista de largo. Desde ahí nos vamos a un nivel de corto, en los 141,66. Quebrando los 141,66, 141,65 y medio, nos topamos con otra resistencia de la misma categoría que la anterior en los 143,02 y directamente al precio de apertura anual como última resistencia en los 144,81. Como vemos, bastante alejado de la cotización actual a más de 500 puntos. Por la parte de abajo, si la cotización no puede quebrar la directriz bajista de mediano y sobre todo si fuera rechazada en los primeros compases de semana de la congestión de largo de los 139,41, la cotización entraría bajo presión bajista semanal. Recorrido hasta una doble barrera, directriz alcista de mediano, convertido ya en eje inclinado alcista y congestión de mediano, 138,02, principal soporte para la semana que viene. Desde ahí nos topamos con otra congestión de mediano, 136,15. Cuidadito estos detalles que nos dejaron el pasado día 4 de febrero y 5 de febrero los inversores sobre esta congestión de mediano. Y la última barrera de soporte en los 135,33, a 420 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, trácenla si no la tienen. Primordial, directriz bajista de mediano. Mientras no evolucione por encima de la misma, los movimientos alcistas para el euro-yen estarán totalmente vetados. Un rechazo en firme de los 139,41 metería la cotización del par bajo presión bajista la semana que viene. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 17 al 21 de febrero del presente año 2014. Como siempre, esperamos que les sea de utilidad. Si tienen dudas, comentarios sobre el mercado, si necesitan ayuda, ahí estamos, a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página, correo electrónico y chat gratuito de nuestra página. Nada más. Muchísimas gracias, buen negocio para la semana que viene y el lunes a primera hora estaremos ya con nuestros análisis de intradía. Muchas gracias y hasta la semana que viene. El dólar con el dólar neozelandés, en fin. El análisis en formato de vídeo tiene una duración más o menos de una hora, de 50 minutos, una hora y un poquito. Son 6 pares de divisas. Si analizáramos 12 pares de divisas o 15, eso supondría pues en 2 horas y media de grabación. 2 horas y media de grabación que llevaría multiplicado por 3, puesto que esta grabación, aparte de la hora de duración que tiene un trabajo por detrás de colocación de niveles, de estudio de mercado, de planificación, posteriores publicaciones, en fin.
representaría un trabajo de unas 15 horas de trabajo, de 12 a 15 horas de trabajo, si respondiéramos a todas las peticiones que nos llegan pues todos los días prácticamente. Deben de entender que eso pues no es posible y que los principales pares de divisas se analizan por esas peticiones que recibimos. Evidentemente el euro dólar, el dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, dólar americano y dólar australiano, y el euro yen son los principales pares de divisas, y a eso nos agarramos y esos pares son los que analizamos. Les recuerdo que todos los días, si quieren ver análisis de otros pares de divisas, del oro, la plata y el DAX alemán, tienen un análisis gratuito en FX Street a las 13:30 GMT. Si no saben cómo entrar, pónganse en contacto con nosotros y todos los días analizamos pues otros cruces como Libra-Yen, el Euro-Libra, el dólar-CAD, el oro, la plata, el DAX, en fin, a las 13:30 GMT a través de la plataforma de FX Street. Bueno, habiendo hecho esta pequeña aclaración, vamos ya a iniciar el análisis del euro-dólar para la semana que viene. En un principio, y como siempre, una lectura del mercado. Las lecturas del mercado, como siempre, son las mejores herramientas para después poder saber por dónde pueden circular las cotizaciones en futuros días y futuras semanas. Vamos a ver cómo se ha comportado la cotización del euro dólar esta semana que hemos terminado. Ampliamos el gráfico, la cotización arrancó la semana sobre la congestión de muy largo plazo del 1,3606. Como vemos, el domingo por la noche encontró apoyo sobre este muro de congestión siempre importante y inició movimientos alcistas durante la jornada de lunes, sesión europea, sesión asiática, europea, americana. Llegó en la sesión asiática y europea a la congestión de mediano del 1,3675 del martes, día 11, como vemos en la primera intervención de la señora Yellen, presidenta de la FED, la nueva presidenta de la FED. En la primera intervención en el Congreso de Estados Unidos generó un poquito de volatilidad extrema de cortito plazo, se mantuvo en un estrecho rango la sesión americana del martes día 11 sin decirnos mucho la señora Yellen, y como vemos la cotización en la jornada del día 12 miércoles en sesión europea se nos precipitó a la baja con un movimiento que le llevó a realizar un mínimo intrasemana en el 1,3562. Este movimiento bajista apoyo en su precio de apertura anual en los 9.617. Mientras no nos pierda el precio de apertura anual en los 9.617, no vamos a ver movimientos bajistas para el DAX la semana que viene. Ténganlo en cuenta esta barrera porque, repito, será clave para la semana que viene cuando abra el mercado para seguir la cotización del DAX alemán. Como vemos, desde su apertura semanal, desde su apertura mensual consigue unos avances de un 6,17% desde el día 1 de febrero. Nos dirigimos ya a los principales índices bursátiles, que es nuestro objetivo el colocarle unas barreras para la semana que viene de soporte y de resistencia para que les sirvan de utilidad, y el de realizar un comentario y una lectura del mercado. Como vemos, a estas horas de negociación de hoy viernes, la cotización está prácticamente paralizada en la zona del 1,37. El euro dólar se ha estado debatiendo en esta zona durante toda la jornada del viernes día 14 y, como vemos, presumiblemente nos cerrará en esta zona del 1,37. Quedan todavía 3 horas de negociación. Como siempre, les aviso por si sucediera algo importante en estas últimas 3 horas de negociación, pues deben de tenerlo en cuenta para el análisis final. Voy a hacer también una pequeña aclaración con respecto a estas previsiones semanales, porque estamos recibiendo muchas peticiones de seguidores de Forex Índices para que analicemos otros pares de divisas distintos a los 6 que analizamos habitualmente. El Libra-Yen, el Euro-Libra, movimientos. Desde luego, mientras no pierda la barrera de los 10.000 puntos, esta presión alcista continuará en el IBEX 35. Como comentamos, va a cerrar prácticamente en tablas la semana, ni cede ni avanza. Vamos con el Dow americano. A estas horas de negociación todavía está activo,
cotiza en los 16.144 puntos. Avances importantes para el Dow esta semana desde su punto de arranque en la zona de los 15.800 puntos. Como vemos, va a acabar la semana con unos avances importantes de más de un 2%. Avances, como hemos detallado, bastante importantes para términos intrasemanales. Le echamos un vistazo también a la cotización del crudo, la cotización del petróleo, que se mantiene estable. La semana prácticamente la va a cerrar en los $108, prácticamente en los mismos niveles en los que arrancó el pasado lunes. Es decir, prácticamente en tablas, ni avanza ni retrocede en esta zona de los 108 sin poder llegar a la barrera psicológica de los $110 por barril. Nos dirigimos al DAX alemán, espectáculo del índice alemán. Vamos a ver lo que consigue avanzar la cotización del DAX esta semana, unos avances que deben de rondar el 3,5% porcentual, más o menos. Vamos a ver desde su punto de apertura semanal en estos momentos exactamente un 3,51%. El mensaje más importante que nos dejan los inversores es este. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal que les ofrece el equipo de Forex Índice. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 18:47 del horario internacional GMT, voy a realizar la previsión para la semana que viene del 17 al 21 de febrero del presente año 2014. Como siempre y en primer lugar, les voy a invitar a que si tienen alguna duda sobre el análisis, sobre el mercado en general, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos, Skype, correo electrónico, formulario de contacto de nuestra página o chat gratuito de nuestra página. Bueno, vamos a ver, como siempre, vamos a darle un repasito a los principales índices bursátiles, a ver cómo se han comportado esta semana. Resultados mixtos. El IBEX 35, como vemos, va a cerrar prácticamente en tablas, en los mismos niveles que nos abrió el lunes día 10 por la mañana. En estos momentos los futuros cotizan en los 10.140 y el mensaje más importante que nos dejan los inversores esta semana es el apoyo que ha tenido la cotización el jueves, ayer, día 13 de febrero, sobre la barrera psicológica de los 10.000 puntos. Sabemos lo importante que es para el IBEX 35 esta barrera de los 10.000 puntos y de momento un cierre semanal, como vemos en esta zona de los 10.140, pues cabría indicar movimientos de alegría para la próxima semana. Veremos a ver si se consolidan estos movimientos.